La presión arterial alta en personas mayores no es simplemente una consecuencia de la edad. No es algo que aparece porque sí, ni una condena inevitable del cuerpo. En la mayoría de los casos, es el resultado de pequeños hábitos cotidianos que se han repetido durante años, sin que nadie les preste verdadera atención. No se trata solo de lo que se come, sino también de lo que se hace, o no se hace, todos los días. Esos pequeños detalles son los que, con el tiempo, ejercen presión constante sobre los vasos sanguíneos y sobre el corazón. Muchas personas creen que lo tienen todo bajo control porque toman sus medicamentos con regularidad. Pero la verdad es que, si los hábitos diarios siguen favoreciendo la inflamación, el medicamento solo está apagando parte del incendio mientras el resto de la casa sigue ardiendo. La presión alta, en la mayoría de los casos, se construye lentamente, en silencio. Y ese silencio la hace más peligrosa, porque mientras el cuerpo lucha por adaptarse, la persona sigue viviendo como siempre, creyendo que todo está bien. Si estás viendo este video, no es por casualidad. Algo dentro de ti quiere entender mejor lo que está pasando. Y antes de continuar, te pido un favor. Si este contenido te parece útil, dale me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Eso no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino que también puede hacer que este mensaje llegue justo a quien más lo necesita. Seguimos. La presión arterial alta no siempre avisa con síntomas evidentes. De hecho, muchas personas descubren que la tienen cuando ya ha causado daños. Y aunque se suele asociar con dolores de cabeza o mareos, en muchos casos se manifiesta como un cansancio inexplicable, una sensación de tensión en la nuca, dificultad para dormir o simplemente una incomodidad interna difícil de describir. Durante años, el cuerpo ha intentado compensar el daño que recibe de la alimentación, el estrés, el sedentarismo, la mala calidad del sueño y otros factores. Pero llega un punto en que ya no puede más. El corazón empieza a latir con más fuerza, los vasos se vuelven menos flexibles, y la presión aumenta. Lo más preocupante es que muchas personas mayores piensan que estos malestares son normales de la edad, cuando en realidad son señales de alerta. Y aquí es donde entran los 3 errores que vamos a revelar en este video. 3 hábitos comunes, repetidos todos los días por miles de personas mayores, que están elevando sus niveles de presión sin que se den cuenta. Y lo peor es que muchos de estos errores parecen decisiones saludables, o al menos, inofensivas. Justo por eso son tan peligrosos, porque no se ven como errores, porque no duelen al momento, porque se sienten como parte de una rutina aceptada. A lo largo de este contenido vas a descubrir que está realmente saboteando tu salud, aunque tomes medicamentos. Vas a entender por qué no basta con controlar la presión, hay que atacar el problema desde el origen. Y vas a recibir herramientas prácticas para empezar a hacer cambios reales, sin complicaciones, sin dietas extremas, sin ejercicios imposibles. Porque incluso a los 60, 70 o 80 años, el cuerpo puede mejorar. Solo necesita que dejes de apagar las señales de alarma y empieces a escucharlas de verdad. El primer error que muchas personas cometen, especialmente después de los 60 años, comienza al despertar. Un error que parece inofensivo, pero que puede poner en marcha un efecto dominó en todo el sistema cardiovascular, el desayuno. Para muchas personas mayores, el desayuno es una rutina que se ha repetido durante décadas sin ser cuestionada. Pan blanco, mantequilla o margarina, café fuerte, a veces queso o embutidos. Y como si fuera poco, un toque dulce, mermelada, galletas, bizcochos o un pedazo de pastel del día anterior. A simple vista, parece un desayuno normal. Pero si lo analizamos con detenimiento, vemos que está lleno de elementos que favorecen la inflamación, elevan los niveles de azúcar en sangre y provocan picos de presión desde temprano. Las harinas refinadas aumentan el índice glucémico. Las grasas saturadas afectan directamente la salud arterial. El café, sobre todo si se toma en ayunas y en exceso, estimula el sistema nervioso simpático, lo que eleva temporalmente la presión arterial. Y el azúcar, además de causar inflamación, altera la microbiota intestinal y genera una falsa sensación de energía que pronto se convierte en fatiga. Lo más común es escuchar, yo he desayunado así toda mi vida y nunca me hizo daño. Pero lo que antes el cuerpo toleraba, ahora lo resiente. Porque el cuerpo cambia con los años. Lo que a los 30 parecía normal, a los 65 se vuelve una carga. Y aunque los síntomas no sean inmediatos, el impacto se acumula día tras día. Cada taza de café fuerte sin nada en el estómago. Cada pan blanco con mantequilla que no aporta fibra. Cada exceso de azúcar al comenzar el día. Todo suma. Y con el tiempo, pasa la factura. Entonces, ¿qué hacer? La solución no es saltarse el desayuno ni hacer cambios drásticos de un día para otro. Se trata de elegir mejor.
Cambiar pan blanco por avena integral. Cambiar el café solo por una infusión digestiva, o al menos, tomarlo después de comer algo sólido. Incluir frutas naturales, semillas como chía o linaza, una proteína ligera como un huevo hervido o un pedazo de queso fresco sin sal. Estos pequeños ajustes generan un impacto real. El cuerpo se siente más saciado, los niveles de energía se estabilizan y, lo más importante, la presión no sufre esos picos repentinos que tanto dañan al corazón. Además, un buen desayuno prepara el cuerpo para un día con más claridad mental, mejor digestión y mejor respuesta emocional ante el estrés. Porque sí, lo que comemos al despertar también afecta cómo nos sentimos. Un desayuno equilibrado es un regalo que le damos al cuerpo después de horas de descanso. Y si ese regalo es inflamatorio, procesado o excesivo, el cuerpo lo recibe como un ataque. Por eso, el primer gran cambio comienza en la mesa. Lo que eliges en los primeros 30 minutos del día puede ser un paso hacia la estabilidad o un nuevo empujón hacia el desequilibrio. Tú decides. El segundo error que muchas personas mayores cometen todos los días no tiene que ver con lo que comen, sino con lo que ya no hacen: moverse. El sedentarismo silencioso. Muchas personas creen que no son sedentarias porque hacen cosas en casa, caminan hasta la tienda o suben las escaleras una vez al día. Pero eso no es suficiente. El cuerpo humano, especialmente después de los 60, necesita movimiento consciente, repetido y fluido. Movimiento que active el sistema circulatorio, que mantenga las arterias elásticas, que oxigene los tejidos y le recuerde al corazón que no está solo en la tarea de sostener la vida. Pasar la mayor parte del día sentado, aunque se hagan algunas tareas puntuales, es uno de los hábitos que más silenciosamente elevan la presión arterial. El cuerpo se vuelve rígido, los vasos pierden flexibilidad, la sangre se vuelve más espesa y el sistema linfático se estanca. La falta de movimiento no solo afecta al corazón, sino también al cerebro, al estado de ánimo, al sistema digestivo. Y lo peor es que nos acostumbramos. Nos parece normal despertarnos con rigidez en las piernas, sentirnos pesados después de almorzar o tener la espalda cargada al final del día. Pero no es normal. Es una señal. Lo importante es entender que no se trata de hacer ejercicio intenso. Nadie te está pidiendo que corras una maratón. Se trata de moverse cada día. De forma suave, amable, pero constante. Caminar 15 minutos al despertar. Estirar los brazos antes de sentarse a comer. Mover los pies mientras se ve televisión. Respirar profundamente y levantar los hombros 3 veces por hora. Son movimientos simples que el cuerpo agradece. Y que, con el tiempo, bajan la presión sin necesidad de medicamentos adicionales. Además, el movimiento no solo libera el cuerpo. También libera emociones. Ayuda a procesar el estrés, a dormir mejor, a tener más claridad mental. Cuando el cuerpo se mueve, la sangre fluye. Cuando la sangre fluye, el sistema nervioso se calma. Y cuando eso sucede, la presión baja naturalmente. Si llevas tiempo sintiéndote cansado sin razón, si tu digestión se ha vuelto más lenta, si tus piernas se sienten pesadas al final del día, tal vez no necesitas un nuevo fármaco. Tal vez solo necesitas moverte. Caminar. Respirar. Estirarte. Recuperar la relación con tu propio cuerpo. Porque el cuerpo no pide mucho. Solo pide que no lo olvides. El tercer error es uno de los más peligrosos porque muchas veces viene disfrazado de buena intención. Elegir productos light, sin azúcar, bajos en grasa o especiales para personas mayores, pensando que son más saludables. Pero en realidad, muchos de estos alimentos procesados están cargados de aditivos, conservantes, edulcorantes artificiales y sustancias que alteran el equilibrio natural del cuerpo. Y lo peor es que se consumen con tranquilidad, con la sensación de que estamos haciendo las cosas bien. Pero no. En muchos casos, lo que parece ser una buena elección está saboteando silenciosamente tu salud vascular. Por ejemplo, el yogur sin grasa suele tener grandes cantidades de azúcar añadido o edulcorantes que alteran la flora intestinal y estimulan la insulina, lo que puede aumentar la presión de forma indirecta. Las galletas para diabéticos muchas veces están hechas con harinas refinadas, grasas modificadas y saborizantes que no nutren, pero sí alteran el metabolismo. Y todo esto sin contar con que, al pensar que son más sanos, muchas personas comen el doble. Como no tiene azúcar, puedo comer 3. Como es para adultos mayores, me puedo dar el gusto sin culpa. Pero el cuerpo no entiende de etiquetas comerciales. El cuerpo entiende de composición real. Además, los alimentos ultraprocesados alteran la capacidad del cuerpo para identificar el sabor natural de los alimentos frescos. Cuanto más consumimos estos productos con sabor artificial, más aburrido nos parece un plato de vegetales o una fruta sin endulzar.
Eso crea un círculo vicioso en el que nos volvemos dependientes del sabor intenso, del estímulo constante, del aditivo escondido. La salida no es vivir con miedo a comer. Es volver a lo simple. Elegir alimentos sin etiquetas. Frutas reales. Verduras cocidas. Caldos hechos en casa. Pan de masa madre o avena. Semillas. Infusiones naturales. Cuando uno empieza a limpiar la alimentación de lo innecesario, el cuerpo responde. Se desinflama. El intestino trabaja mejor. La presión se estabiliza. Y algo aún más importante, se recupera el placer de comer sin miedo. Si te has acostumbrado a comprar productos solo por lo que dice el envase, sin mirar los ingredientes reales, es momento de parar. Leer. Preguntarte, ¿esto le aporta algo bueno a mi cuerpo o solo me calma la conciencia? Porque en la mayoría de los casos, no es el exceso de comida lo que enferma. Es la calidad de esa comida. Lo que parece ligero puede estar pesando más de lo que imaginas. Y la presión, como siempre, lo refleja. Uno de los factores más ignorados cuando se habla de presión alta en adultos mayores es la calidad del sueño. Muchas personas creen que duermen bien solo porque pasan muchas horas en la cama. Pero dormir no es lo mismo que descansar. Hay quienes duermen 8 horas y se despiertan más cansados que cuando se acostaron. El sueño profundo y reparador es esencial para regular el sistema nervioso, equilibrar las hormonas y, especialmente, mantener la presión arterial dentro de los rangos saludables. Durante la noche, si el cuerpo entra en un estado real de descanso, el corazón late más lento, los vasos se relajan, la respiración se profundiza y el organismo se dedica a reparar tejidos, regular la inflamación y renovar sus funciones internas. Pero cuando el sueño es liviano, interrumpido o inquieto, ese proceso se corta. El cuerpo no entra en modo restaurador. Y entonces la presión no baja como debería. Al contrario, muchas veces amanece más alta, como si el cuerpo hubiera pasado la noche en alerta. Uno de los grandes enemigos del sueño reparador es el exceso de estimulación antes de acostarse. Ver televisión hasta tarde, usar el celular en la cama, comer de forma abundante por la noche, tomar café después de las 5 de la tarde, todo eso afecta directamente la calidad del descanso. Otro factor importante es el famoso ronquido, que en muchos casos es señal de apnea del sueño, una condición en la que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche. La apnea no solo impide descansar, sino que genera microdespertares, descompensaciones en el oxígeno y picos de presión que aumentan el riesgo cardiovascular, incluso si no se recuerdan al despertar. Por eso es tan importante construir una rutina nocturna que prepara al cuerpo para dormir bien. Bajar las luces 1 hora antes. Evitar pantallas. Cambiar el celular por un libro o una conversación tranquila. Beber una infusión relajante. Alejarse del drama y de las noticias negativas. En lo posible, cenar al menos 2 horas antes de acostarse y elegir comidas ligeras. Incluso un baño tibio puede ser una gran señal para que el cuerpo entienda que es hora de soltar el día. Dormir bien no es un lujo. Es una necesidad fisiológica. Y en personas con presión alta, es una medicina invisible. Si te despiertas todos los días con dolor de cabeza, palpitaciones, ansiedad o sensación de pesadez, no lo normalices. Tal vez tu cuerpo no está descansando como necesita. Y a veces, mejorar la presión no empieza por lo que comes, sino por cómo duermes. La presión arterial no solo sube por lo que comemos o por lo que dejamos de mover. También sube por lo que sentimos, por lo que callamos, por lo que nos pesa en el corazón. Uno de los errores más comunes en la vida adulta, y especialmente en la vejez, es ignorar el impacto que tienen las emociones no resueltas en el cuerpo. El estrés acumulado, la preocupación constante, la tristeza crónica, las pérdidas no procesadas, todo eso genera una respuesta física. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y una angustia mental. Si tu mente está en alerta, tu corazón lo está también. Muchas personas mayores han vivido momentos duros, la muerte de seres queridos, enfermedades, pérdidas económicas, soledad. Y aunque con el tiempo uno aprende a seguir adelante, no siempre se procesan esas emociones. Se guardan. Se entierran. Se normalizan. Es la vida, se dice. Pero esa vida, si no se habla, se acumula en forma de tensión. Tensión en la mandíbula, en los hombros, en el pecho, en la respiración. Y esa tensión constante se traduce en un sistema nervioso sobreestimulado, en un cuerpo que nunca termina de relajarse, y en una presión arterial que nunca baja del todo. Hay personas que llevan años viviendo con una sensación de alerta permanente. No lo dicen. Ni siquiera lo piensan claramente. Pero lo sienten. Como si siempre hubiera algo pendiente, algo que falta, algo que duele.
Y eso se refleja en su salud. Porque el cuerpo habla. Y cuando no puede hablar con palabras, habla con síntomas. No necesitas terapia de por vida para empezar a liberar esa carga emocional. A veces basta con hablar con alguien. Con escribir lo que nunca dijiste. Con permitirte llorar. Con respirar profundo. Con hacer silencio. O simplemente con reconocer, esto me dolió. Esto aún me duele. Pero ya no quiero cargarlo más. Darle espacio a lo que sientes es darle paz a tu cuerpo. También puedes apoyarte en herramientas como la meditación, la oración, el arte, la escritura, los paseos en silencio. Todo lo que te conecte contigo y te ayude a soltar, te ayuda a sanar. Y cuando el cuerpo siente que ya no está bajo ataque, responde. El corazón se desacelera. Los músculos se aflojan. La presión se regula. Porque más allá de la comida, el ejercicio y el sueño, la salud también necesita una cosa: alivio emocional. Si sientes que cargas con cosas que nunca hablaste, si sabes que tu corazón lleva más peso del que debería, tal vez hoy sea un buen momento para empezar a soltar. Porque a veces, lo que más alivia la presión, no es lo que dejas de comer. Es lo que finalmente decides dejar de callar. Uno de los errores silenciosos más comunes entre personas mayores con presión alta tiene forma de hábito cotidiano: el exceso de café. No se trata de satanizar el café, ni de prohibirlo por completo. Pero sí de entender que el consumo excesivo de cafeína puede estar afectando directamente a tu sistema nervioso y, por tanto, a tu presión arterial. Muchas personas comienzan el día con una taza fuerte, en ayunas, y luego repiten una segunda o tercera más tarde. A veces por costumbre, otras para no quedarse dormidos, otras simplemente porque es lo que siempre se hizo. El problema es que, con los años, el cuerpo se vuelve más sensible a los efectos de la cafeína. Lo que antes no causaba ningún efecto, ahora puede provocar nerviosismo, palpitaciones, dificultad para dormir, tensión muscular, y sí, también picos de presión que pueden mantenerse por horas. Además, cuando el café se toma en lugar de agua, sin una hidratación adecuada, el cuerpo empieza a acumular residuos, el volumen sanguíneo se altera, y la circulación se vuelve más pesada. Otro punto clave es el horario. Muchas personas toman café después del almuerzo, a media tarde o incluso por la noche. Y ese café, aparentemente inofensivo, puede estar interfiriendo con el sueño profundo. Si ya vimos que el mal descanso empeora la presión, entonces esta combinación se convierte en un círculo vicioso. Tomas café porque estás cansado, pero no duermes bien porque tomaste café, y al día siguiente te despiertas más cansado y con la presión aún más alta. El café, además, casi nunca viene solo. Se acompaña de galletas, azúcar, leche condensada, pan dulce. Y ahí el problema se agrava. Porque no solo estás estimulando el sistema nervioso, sino también generando una carga metabólica que eleva la glucosa, inflama el cuerpo y altera el ritmo digestivo. Todo eso, a largo plazo, se traduce en mayor tensión arterial, aunque en el momento no lo sientas. Entonces, ¿qué se puede hacer? No hace falta eliminarlo de un día para otro. Pero sí es importante moderarlo. Una taza por la mañana, luego de un desayuno completo, puede ser suficiente. Lo ideal es que no esté demasiado cargado, que no tenga azúcar y que no sea tu única fuente de energía. También puedes alternar con infusiones naturales como manzanilla, melisa, jengibre suave o cáscara de naranja. Bebidas que relajan en lugar de activar, que nutren en lugar de exigir. Si notas que estás dependiendo del café para sentirte despierto o que tu sueño está alterado, haz la prueba. Baja la cantidad por unos días, observa tu cuerpo, escucha cómo responde tu presión. Tal vez descubras que no necesitabas más café. Solo necesitabas más descanso, más agua, más silencio y menos estímulo artificial. Hay un error silencioso que muchas personas mayores repiten todos los días sin darse cuenta: pasar demasiadas horas sentados. Y no hablamos solo de estar en el sofá. También es estar sentado mientras se desayuna, se ve televisión, se almuerza, se descansa después de comer, se cena, se lee o se charla. Lo que parece una rutina tranquila y merecida después de una vida de trabajo, en realidad puede estar afectando seriamente la presión arterial. El cuerpo humano fue diseñado para moverse. No para correr maratones, pero sí para activarse cada cierto tiempo, para estirarse, caminar, subir, bajar, respirar profundamente. Cuando una persona pasa más de 6 o 7 horas al día sentada, algo común en personas jubiladas o con movilidad reducida, el sistema circulatorio se vuelve más lento, la sangre se acumula en las piernas, los vasos pierden elasticidad y el corazón tiene que trabajar con más fuerza para compensar esa inactividad. Todo eso, poco a poco,
Eleva la presión. Lo más preocupante es que no se nota de inmediato. Uno se acostumbra a sentirse pesado, con los tobillos hinchados al final del día, con las piernas cansadas, con digestión lenta o falta de energía. Y lo atribuye a la edad. Pero la edad no exige inmovilidad. Lo que exige es inteligencia para adaptar el movimiento a las capacidades del cuerpo. No se trata de hacer ejercicio fuerte. Se trata de no pasar más de 1 hora seguida sin mover algo. Un pequeño paseo por la casa. Levantarse a buscar agua. Estirar los brazos en el pasillo. Subir y bajar los talones en el lugar. Respirar profundamente, girar el cuello, mover los hombros. Todas esas microacciones, si se repiten varias veces al día, ayudan a mejorar la circulación, a oxigenar el cerebro, a activar el sistema linfático y a mantener la presión más estable. No es magia. Es fisiología básica. Además, moverse mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y promueve un mejor descanso. Todo eso también impacta en la presión. Por eso, si notas que tu día pasa entre el sillón, la silla del comedor y la cama, plantéate un cambio. Pequeño, progresivo, amable. Tu cuerpo no necesita castigo ni exigencia. Solo quiere recordar que está vivo. Y la mejor forma de recordarlo es usándolo. Un cuerpo que se mueve es un cuerpo que respira. Y un cuerpo que respira, se relaja. Uno de los errores más comunes pero menos visibles en la rutina de muchas personas mayores es el exceso de sal escondida en los alimentos. No hablamos solo del salero que se usa en la mesa, que ya es un problema si se abusa, sino de la sal que está presente en productos procesados que consumimos todos los días sin darnos cuenta. Pan de molde, quesos duros, embutidos, enlatados, caldos en cubo, comidas listas para calentar, galletas saladas, snacks. Todo eso contiene grandes cantidades de sodio que muchas veces no se sienten al gusto, pero que están allí, acumulándose en el cuerpo y elevando la presión poco a poco. El cuerpo humano necesita algo de sodio para funcionar, pero cuando se supera el límite, el organismo comienza a retener líquidos, los vasos se tensan y el corazón tiene que esforzarse más. El resultado: presión alta constante, inflamación, hinchazón en las piernas y más riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y lo más peligroso es que mucha gente cree que no consume tanta sal porque no le pone sal al arroz o casi no usa el salero. Pero si la mayoría de tus comidas vienen en paquetes, la sal ya viene dentro. Y viene en exceso. Un simple trozo de queso puede tener más sal que todo un plato de verduras cocidas. Una porción de sopa de sobre puede aportar el 60% del sodio recomendado para todo el día. Y si a eso se le suma una galleta salada a media tarde, un pan industrial en la cena o un fiambre en el desayuno, el resultado es un consumo diario que duplica o triplica lo aconsejable. Y lo peor es que el paladar se acostumbra. Cuanto más sal se consume, más insípida parece la comida natural. Y cuanto más insípida, más sal se le agrega. Un círculo vicioso que enferma sin ruido. La buena noticia es que se puede revertir. El primer paso es mirar las etiquetas. Si un producto tiene más de 1 gramo de sal por cada 100 gramos, ya se considera alto en sodio. El segundo paso es cocinar más en casa, usando hierbas, limón, especias naturales y caldos caseros en lugar de cubitos. El tercer paso es darle tiempo al paladar para reeducarse. Al principio la comida parecerá sosa. Pero en pocos días, los sabores reales vuelven a percibirse y se disfruta de una forma más auténtica. Además, al reducir la sal, también mejora la digestión, el sueño, la sensación de pesadez y la retención de líquidos. Si sientes que tu presión sigue alta a pesar de tomar medicación, revisa lo que estás comiendo. No solo lo que ves. Revisa lo que no ves, lo que está escondido en los ingredientes. Porque muchas veces, no es el salero el culpable, sino el paquete que abrimos sin leer. Después de todo lo que hemos hablado, hay una verdad que no podemos ignorar. La presión alta no aparece de un día para otro. Se construye. Se alimenta. Se instala poco a poco con cada hábito, con cada elección, con cada momento en que ignoramos lo que el cuerpo intenta decirnos. Pero así como se forma, también puede ser contenida. Y en muchos casos, mejorada. Porque la buena noticia es que no todo está perdido. Nunca lo está. Incluso después de los 60, los 70 o los 80 años, el cuerpo sigue respondiendo a lo que le damos. Sigue intentando protegernos. Solo necesita un poco de ayuda, un poco de conciencia y decisiones más sabias. Muchas personas creen que porque ya toma medicación, ya no hay nada más que hacer. Pero lo cierto es que los medicamentos son solo una parte del tratamiento. No reemplazan los hábitos. No pueden contrarrestar el estrés constante, ni la mala alimentación, ni la falta de sueño o movimiento.
De hecho, muchos casos de hipertensión resistente se deben justamente a eso, a que se busca el control en una pastilla, mientras todo lo demás sigue igual. Pero cuando uno empieza a revisar sus rutinas, sus comidas, su descanso, su estado emocional, ahí es cuando realmente se ve el cambio. Y no estamos hablando de cambios drásticos. Nadie te está pidiendo que transformes tu vida de la noche a la mañana. Solo que empieces. Que elijas. Que observes. Que te preguntes con honestidad, ¿esto que hago todos los días me acerca o me aleja de mi salud? ¿Este desayuno me ayuda? ¿Esta cena me inflama? ¿Este silencio que guardo por dentro, me está haciendo bien o me está enfermando? Porque al final, la presión también sube por lo que uno no dice, por lo que uno no suelta, por lo que uno carga sin necesidad. Este video no fue creado para darte miedo. Fue creado para darte poder. Para recordarte que todavía puedes decidir. Que no es tarde. Que el cuerpo, aunque esté cansado, todavía está dispuesto a sanar. Y que muchas veces, lo único que necesita es que dejes de darle lo que lo lastima y empieces a darle lo que lo calma. Si este contenido te ayudó, compártelo. Puede que alguien más lo esté necesitando. Y si tú eres esa persona, empieza hoy. No mañana. Hoy. Con algo pequeño. Con una comida más natural. Con una noche de mejor descanso. Con 5 minutos de movimiento. Con una conversación pendiente. Porque a veces, lo que realmente baja la presión, no es lo que dejas de comer, sino lo que finalmente decides empezar a hacer por ti.